El hombre gritó y lloró, rogándole que no lo matara, pues no era culpable de nada y solo cumplía órdenes. El tipo accedió, pero con la condición de que el hombre revelara la identidad de la persona que ordenó el asesinato de Selena Yeldred. Al hombre no le gustó la idea, pero el tipo le explicó que si se negaba, la muerte le alcanzaría en ese mismo instante. Al darse cuenta de lo problemático de la situación y consumido por la desesperación, el hombre reveló que quien había ordenado matar a la chica era la reina, y en cuanto dijo esto, el tipo le hirió. El asesino no entendía por qué demonios le habían engañado, pero el tipo le explicó tranquilamente que aquel hombre se había atrevido a atentar contra la vida de su Selena y que no podía perdonarle bajo ningún concepto, y además, el tipo leyó necesario causarle a aquel hombre mucho más dolor y después matarlo. En ese momento, Selena estaba en su habitación y las criadas le informaron de la llegada del príncipe Wilfred, y Selene se alegró sinceramente de verle. El chico se acercó y miró feliz a Selena, arrodillándose frente a ella y comunicándole con tristeza que hacía demasiado tiempo que no se veían y que la echaba mucho de menos. Aunque Selena se alegró de oírlo, le pareció un poco extraño, por la razón de que solo habían pasado 5 días desde su último encuentro. Pero a Wilfred le pareció una eternidad. Selena sabía que si hubiera sido cualquier otro hombre, podría haber exagerado sus sentimientos. Pero él era Wilfred y siempre hablaba en serio. Pero, de repente, se dio cuenta de que tenía sangre en la manga, y entonces Wilfred se miró el brazo sin mucho interés y le explicó que se había ensuciado al sacar la basura. Selena se entristeció al enterarse, porque Wilfred había vuelto a matar a un hombre. Estaba triste, porque había puesto mucho empeño en ello, pero al parecer el tipo seguía siendo exactamente igual de cruel que en la novela original. Wilfred, asustado, se disculpó, pues sabía que a Selena no le gustaban los asesinatos y temía que ella lo odiara, y le pidió que no lo abandonara. Wilfred no tenía a nadie más que a Selena, pero la chica le explicó sonriendo que nunca le odiaría, así que no iba a dejarle, y al oír esto, Wilfred se sintió realmente feliz. Pero la razón de este comportamiento era que Selena no puede imaginar lo que podría pasarle a Wilfred en caso de que se separaran, sobre todo porque ella realmente se preocupaba por el chico. Wilfred, mirando a la chica con una mirada cariñosa y confusa, le dio las gracias y le prometió que siempre la protegería, hiciera lo que tuviera que hacer para ello. Sin embargo, este futuro resultó no ser el futuro al que Selena tanto había aspirado. Un día, al despertarse, se encontró en una habitación desconocida con el aspecto que tenía ahora. Selena se dio cuenta de que, al parecer, se trataba de la reencarnación de las novelas sobre las que había leído, pero la chica podía reconocerse a sí misma, porque su cara era claramente idéntica a la de Selene. Selene, en la novela original, es una villana egoísta, y además es la hermana mayor de la protagonista de la novela favorita de la niña. La novela se titulaba El amor de una diosa. En el original, Selene Yeldred se valía de su condición de hija del duque Yeldred, por lo que siempre estaba de fiesta sin saber la medida y ociosa. Selena era un personaje odioso que intimidaba a su hermana pequeña, la heroína Adele, y comportándose de forma abominable, por lo que tuvo el final esperado. Encontró su desafortunada muerte a manos del príncipe, protagonista de la novela. La propia chica tuvo una vida dura antes de su renacimiento y no entendía por qué estaba destinada a convertirse en este personaje. En su cuerpo anterior, la niña había padecido la enfermedad desde la infancia y había pasado la mayor parte de su vida en cama. Soportaba el dolor y la agonía todos los días, y la lectura se convirtió en su alegría. Pero para su sorpresa, la chica descubrió que podía moverse libremente en este cuerpo, y ni siquiera se había dado cuenta antes de lo bien que se sentía simplemente caminando. Pero de repente se desplomó y las criadas se acercaron a ella, ayudándola a levantarse, y entonces, para su sorpresa, Selena les dio las gracias. Otra chica, hermana de Selena, llamada Adele, también se acercó al ruido, y al mirarla la chica se preguntó si Adele era realmente guapa. Obviamente era la protagonista, y también era todo lo contrario a su hermana Selena. Así que Adele tenía un corazón blando y era guapa. También en la trama de la novela, Adele y el primer príncipe Louis Percival, protagonista, se enamoran la primera vez que se ven. Originalmente esta historia trataba sobre cómo superar los obstáculos adecuadamente,
porque la protagonista tenía que enfrentarse a su malvada hermana mayor Selena, que estaba enamorada de Luis, y debido a este amor, Selena acosaba constantemente a Adele, y también tenían que enfrentarse al segundo príncipe, el mago oscuro, que es el reto más difícil, porque estaba atentando contra la vida del primer príncipe. Pero obviamente esta novela tenía un buen final, por lo que los protagonistas de la novela consiguen su felicidad por su propio esfuerzo. Pero la niña sabía que en la historia solo moriría ella, y convirtiéndose en Selena, la niña se dio cuenta de que no podía intimidar a su hermana. Sobre todo porque Adele parecía una niña muy dulce, pero Selene sopesó la causa de su muerte, porque era el acoso de Adele. Pero a juzgar por su aspecto básico, aún quedaba tiempo antes de que empezara la historia principal. Y entonces Selena se dio cuenta de que podía arreglarlo todo, y de que podía arreglar su relación con su hermana Adele, y entonces podría seguir viva, en cuyo caso podría seguir siendo amiga de su hermana y seguir sobreviviendo. Porque una vez que Selena arreglara su relación con Adele, entonces la razón para matarla desaparecería y podría seguir viviendo una vida serena. Por supuesto, la chica también estaba atormentada por el hecho de reencarnarse en el personaje del villano, que según la historia es asesinado al final. Pero ya estaba contenta de que ahora tuviera un cuerpo sano, porque en este cuerpo la chica podría comer lo que quisiera e incluso ir donde quisiera. Y era una gran oportunidad. Así que Selena quería experimentar su felicidad habitual. Y también le gustaría enamorarse, porque eso no le funcionó en su primera vida. Pero para ser lo suficientemente fuerte, Selena debería empezar a cuidar su salud y su alimentación. Entonces se volvió hacia Adele, pero ésta se asustó mucho y empezó a poner excusas, porque no quería molestar a su hermana. Entonces le entró el pánico y empezó a correr para alejarse de sus ojos. Y entonces, mirándola preocupada, Selena se dio cuenta de que su personaje original ya había empezado a acosar a la pobre chica, y como resultado de este acoso les sería difícil incluso entablar una conversación normal. Así que a Selena la consumió el pánico, porque no quería que su destino ya estuviera decidido. Selena hizo muchos intentos de ver a su hermana, pero cada vez se escapaba, y entonces Selena decidió ir a ver a Adele a su habitación, pero se la negaron, porque les pidieron que no le dieran a Selena una razón para ver a Adele. Selena estaba desesperada, porque ni siquiera podía acercarse a Adele para solucionar todos sus conflictos. Pero era natural, dado que su heroína original ya le había hecho cosas terribles a su hermana antes. Pero Selena no iba a rendirse tan fácilmente porque no quería morir. También quería ser amiga de Adele, pero sabía que tenía una larga lucha por delante para ganarse la confianza de su hermana. Y primero necesitaba ponerse en forma y conseguir un cuerpo fuerte. Era duro para su cuerpo, pero sabía que en su vida anterior, cuando estaba enferma, era aún más duro. Así que no se rindió. El duque Yeldred se sorprendió al ver a su hija corriendo, pero el mayordomo le explicó que Selena había estado trotando por los terrenos con regularidad últimamente. El duque Yeldred se sorprendió y preguntó por otros cambios. Y entonces el mayordomo explicó que la señora Selene también había empezado a establecer contacto con Adele y a menudo intentaba hablar con ella a solas. Al duque Yeldred le preocupaba que Selene hubiera decidido iniciar una nueva disputa, pero para su mayor sorpresa, Selene solo intentó hablar. Llegó la hora de la cena familiar y entonces, mirando la ración de Selena, las criadas se preguntaron qué le había pasado. Pues la niña siempre comía raciones más grandes que los demás, y a veces incluso podía comer comida para varias personas. El duque Yeldred también se sorprendió por ello, así que le preguntó directamente a Selena qué tenía planeado, ya que últimamente había estado haciendo varios ejercicios. Selena entró inmediatamente en pánico porque sabía que en la familia no se confiaba mucho en ella. Por eso todos piensan que está haciendo algo con mala intención. Pero esta era su oportunidad de declarar su cambio moral y admitir su culpabilidad por lo que había hecho. Por lo que Selena pidió sinceras disculpas a todo el mundo por haberles causado muchos problemas y ansiedad hasta hace poco. Sin embargo, aún siendo tan estúpida, finalmente se dio cuenta de sus propias acciones. Y ahora planeaba hacer todo lo posible para justificar su estatus de duquesa. También pensaba ponerse en forma, lo que fue particularmente chocante para las criadas. Y por supuesto, Selena se disculpó sinceramente con su hermana, explicando que a diferencia de ella, Adele era muy hermosa, era adorada por todos. Por eso Selena Yell se enojó y sintió odio a causa de su propia envidia.
Y por supuesto, Selena no esperaba que su hermana y el resto de la familia aceptaran sus cambios de inmediato, pero les pidió que confiaran en ella y se limitaran a observarla. Sin embargo, Duke Yeldred se sorprendió y le pidió a Selena que intentara no causar problemas a los extraños. Ella aceptó encantada y pidió también un maestro en casa, preferiblemente uno que pudiera enseñarle magia. Los criados se horrorizaron, porque su señora ni siquiera quería aprender a escribir, pero el duque les explicó con calma que cumpliría el deseo de Selena y se ocuparía del asunto. Y luego hizo una reverencia y le dio las gracias al duque Eldred y le explicó que primero tenía que marcharse. Y así pasó una semana. Selena también siguió haciendo ejercicio, y el entrenamiento se hizo más fácil a medida que sus músculos empezaron a fortalecerse y pudo correr distancias más largas. Inicialmente Selena tenía sobrepeso, por lo que trató de adelgazar lo más rápido posible, debido a lo cual se deshizo de 5 kilos de golpe, pero ahora comenzó un periodo de estancamiento en el peso, pero iba a seguir perseverando. Pero de pronto vio a Adela y saludó a su hermana alegremente, pensando que el discurso que había pronunciado entonces en la cena había tenido realmente algún efecto, pues últimamente Adela había empezado incluso a responder a su saludo y hoy estaba tan encantadora como siempre. Selena también preguntó a Adele a dónde iba. Adela quiso explicarle que iba a casa de un invitado, pero la criada se lo impidió explicándole que tendrían que darse prisa porque el invitado ya había llegado. Selena se dio cuenta inmediatamente de que había venido algún invitado obviamente importante, pero por supuesto nadie quería que se cruzara con él, y eso era obvio. Así que Selena decidió que para evitar cruzarse con esa persona importante tendría que correr un camino más largo. Pero de repente se encontró con un gato muy mono, y antes, debido a su enfermedad, la chica ni siquiera podía acariciar animales. Así que estaba locamente feliz de encontrarse con un animal aquí. Pero él se enfadó y empezó a arañarle el brazo, pero Selena no se enfadó en absoluto, explicándole que solo quería jugar con él. Más tarde el gatito se tranquilizó y ya empezó a lamer alegremente a la niña. Después empezaron a correr juntos, pero alguien la llamó por su nombre. Y cuando Selena Eldred se volvió, vio a un niño. Selene lo había visto muchas veces en las ilustraciones de la novela, y eso que aún era un niño. Pero sin duda es el protagonista de esta historia, el primer principio de este país, Louis Percival. Louis Percival saludó alegremente a Selena y ella hizo lo mismo, pero no entendía cómo la protagonista podía estar en un lugar así. Pero recordó que Adele estaba a punto de conocer a un invitado, y parecía que el invitado era Louis Percival. Era obvio por qué razón nadie quería que Selena lo viera. Porque a Louis Percival le había gustado Selena en la historia original, y ella siempre había hecho feroces intentos por ganarse su atención. Louis se dio cuenta enseguida de que el estado de ánimo de la chica era claramente distinto al habitual. Asintió con torpeza, pero en realidad se dio cuenta de que nada podía ser peor que encontrarse con la protagonista de la novela en un estado tan cansado. Pero al mirar al chico, Selena admitió que su simpatía por un hombre así era muy obvia, porque enseguida se vio que era el protagonista. Era impresionantemente guapo. Pero lo más importante es que era una persona muy agradable, tanto que ni siquiera mostraba animadversión hacia Selene a pesar de que le causaba mucha ansiedad. Pero de repente a Selene se le acercó Adele, que se había reunido para tomar el té y ahora estaba en compañía de su criada personal y su mayordomo, por lo que la muchacha se excusó torpemente diciendo que había estado paseando por aquel lugar y que el encuentro con Louis Percival había sido totalmente accidental. Y entonces se dio cuenta de que era una gran oportunidad para demostrar su valía. Al fin y al cabo, si demostraba que el príncipe no le interesaba en absoluto, su imagen tendría que cambiar. Así que se disculpó sonriente con Luis por aparecer de una forma tan desagradable y le explicó que se suponía que estaban disfrutando de la reunión en paz y que tenía que irse. Pero una nerviosa Adele sugirió que su hermana fuera a cambiarse y luego pasaran ese rato juntas. Selena incluso se avergonzó de lo buena niña que era Adele a pesar de todo el mal que le había hecho la Selene Yeldred original. Pero Selene le agradeció la invitación y se disculpó torpemente por haberse comportado antes de forma inapropiada, interfiriendo en su tiempo juntos, y prometió que no volvería a entrometerse en sus conversaciones. Tras lo cual se marchó,
reflexionando que las cosas por fin se habían calmado y que quería ver cuanto antes el amor naciente entre Adele y Louis Percival. Selena también se dedicó activamente a sus estudios, y su profesora estaba asombrada, porque todas las respuestas de Selena eran correctas y su trabajo era impecable, lo que también hacía feliz a Selena. Acabaron despidiéndose hasta la semana que viene. Selene comprendió la sorpresa de la profesora. Al fin y al cabo, solía enfadarse tras solo 5 minutos de clase, así que la confusión era natural. Pero se alegraba de que su padre la hubiera escuchado y hubiera contratado inmediatamente a un profesor para que viniera a visitarla, y gracias a eso Selena había podido aprender más sobre el mundo y el país y sus costumbres. Selena estaba realmente contenta de sentarse en su pupitre y estudiar algo, y estaba deseando que llegara la semana que viene. En concreto, las clases prácticas de magia que le esperaban. En la novela, la protagonista, Adele, tenía el don de los poderes de diosa, pero parece que Selena también podía usar, aunque ordinaria, la magia. Por fin había terminado sus estudios. Selena decidió hacer algo de ejercicio en el pequeño jardín que había detrás de la casa antes de cenar. Ya se había empezado a hablar entre las doncellas de que su ama Selene ya no estaba interesada en Su Alteza el primer príncipe, y fue todo un giro afortunado de los acontecimientos. Pero la alegre criada sospechaba que tal vez su ama había cambiado de verdad y las demás no deberían haberse sorprendido tanto. Pero las otras criadas informaron preocupadas de que la personalidad de una persona se forma antes de los 3 años y Selena obviamente estaba tramando algo, pero Jenna estaba segura de que todas las personas podían cambiar algún día. Así que las otras criadas pensaron que Jenna era un poco frívola. Selena acababa de salir de su habitación para ir a clase, así que los oyó hablar. Se dio cuenta de que no podía negar que tenían razón. Después de todo, si ella no se hubiera reencarnado en este cuerpo, el villano original de la novela tampoco habría cambiado. Pero a Selene también le gustaba mucho Jenna, porque esta chica parecía muy amable con ella. Así que Selene esperaba que, aunque fuera poco a poco, las demás personas, como Jenna, empezaran a notar sus cambios. Después de un rato, el entrenamiento de Selena había terminado, y aunque perder peso no fue fácil para ella, pero sentía que estaba viviendo una vida plena, que antes no estaba a su alcance, y felizmente decidió hacer un entrenamiento más para fortalecer sus músculos. Pero de repente Selene notó algo extraño y pensó que podría ser el mismo gato con el que estaba jugando de nuevo. Así que fue a comprobarlo. Pero de repente encontró a un niño tumbado bajo el árbol y, asustada, trató de hacerle entrar en razón. Entonces escuchó los latidos de su corazón y se dio cuenta de que estaba vivo. Le ayudó a levantarse, dándose cuenta de que necesitaba que le llevaran a casa cuanto antes para que le ayudaran. Pero cuando le quitaron la capa, Selene descubrió que tenía una oscura marca negra por todo el cuerpo. Selene no sabía lo que era, pero de todos modos necesitaba llevarlo a casa para conseguirle ayuda. Le dolía darse cuenta de que parecían tener más o menos la misma edad, pero este chico era muy ligero, como de algodón. Así que Selena se dio cuenta de que tenía que salvarlo. Más tarde, el médico comenzó a examinar a este niño y Selene, preocupada, le miraba intentando averiguar de qué estaba enfermo y qué le ocurría. El médico informó de que el niño no tenía lesiones externas, por lo que definitivamente no se trataba de una enfermedad. Así que Selena se alegró al pensar que estaba bien, pero se le explicó que en realidad era más grave que eso, porque ese chico estaba maldito y la maldición que pesaba sobre él era bastante fuerte. Acabó siendo el primer encuentro entre la villana secundaria de la novela, Selena, y el segundo príncipe Wilfred. Debido a su maldición, Wilfred no se había recuperado durante mucho tiempo, por lo que Selene se sentaba a menudo junto a él, vigilando su estado, y leía libros sobre maldiciones y sobre cómo podía aliviar el estado del muchacho, y aprendió a aliviar los síntomas de las maldiciones con agua bendita. Como resultado, habían pasado 2 días desde que Selene había traído al niño maldito a su casa. Durante todo este tiempo había seguido durmiendo, sin despertarse ni una sola vez todavía. Durante todo este tiempo se le habían administrado inyecciones y alimentación, pero Selene no creía que fuera fiable, así que no se podía hacer nada más. Recordó la conversación con el médico. Él le explicó que la maldición de ese chico debía ser innata y que tenía tal poder que era imposible romperla.
así que no era improbable que el chico hubiera sido abandonado por sus padres y se hubiera quedado huérfano. Y si su estado seguía siendo el mismo, incluso su vida podría verse truncada. Selene se entristeció al mirarle, pues el chico era aún un niño, pero había pasado por muchas dificultades. Pero la maldición seguía siendo una maldición y todos, incluidos los que vivían en su casa, detestaban al niño. Padre no entendía cómo Selene podía traer a casa a un maldito huérfano y le explicó que el niño sería enviado a un orfanato. Selena se disculpó con Doug explicándole que no podía dejarlo y empezó a explicarle que definitivamente no podía ir al orfanato, ya que sabía que allí no recibiría un tratamiento adecuado. Duke Eldred no entendía por qué intentaba salvar al boy de una completa desconocida, pues estaba claro que no era el animal que había decidido recoger. Selena se sorprendió ante tales palabras del duque y Eldred, pero no podía decirle que veía similitudes con este chico. Estaba igual de enferma terminal y abandonada incluso por su propia familia, así que lo único que tenía que hacer era esperar humildemente su propia muerte. Y lo único que Selena deseaba era que al menos ese niño no se quedara solo. Así que dijo que el niño no les serviría de nada y que ella misma se ocuparía de él. Al final, el duque Eldred cedió. La muchacha sabía que la maldición no era contagiosa, pero corrían rumores sobre la desgracia que podía acarrear. Así que la gente le tenía asco, y desde el día en que Selena había traído al chico a la casa, todos la trataban aún peor. Pero ella se obligaba a ignorarlo. Tenía algo que hacer. Ahora quería empezar una cura de agua bendita. Se dirigió a su habitación, revisó toda la ropa y las joyas y después, tirándolas en un montón, pidió que las criadas vendieran todo lo que había en el montón y pidió que se pusieran a ello lo antes posible. Las doncellas se dieron cuenta enseguida de que el agua era necesaria para curar al niño maldito, y Selene no lo negó. Estaban asombradas, pero accedieron a cumplir sus órdenes. Selena sabía que el agua bendita era un bien muy valioso y caro, y como Selena le había prometido a su padre que no habría problemas, no podía admitir que necesitaba el dinero. Estaba claro que no era como la antigua Selena, pero se dio cuenta de que no podía permitirse que su padre pagara el tratamiento del chico. Así que decidió deshacerse al mismo tiempo de sus ahorros extra en forma de cosas de valor, así que también fue bueno para ella. Más tarde, Selene mandó a buscar al niño y descubrió que tenía una fiebre altísima. Le pidió que tuviera paciencia hasta que ella consiguiera el agua bendita. Luego fue a coger el agua inservible para sustituirla por agua más fría. Selene se dio cuenta de que tenía que arreglársela sola, pues todos temían a la niña. Pero de repente Adele la vio caminando con un barreño de agua y puso cara de preocupación sin darse cuenta de lo que había pasado. Selene le explicó torpemente que tenía algo que hacer en la cocina, pero la chica sabía que Selene estaba cuidando del niño enfermo que había traído hacía poco, así que se quedó muy sorprendida. Selena la comprendió sorprendida, pues era difícil imaginar a la antigua villana original trayendo voluntariamente a un huérfano y cuidando de él. Así que todos pensaban que tramaba algo. Finalmente Selene fue a la cocina a por hielo y tras dar las gracias a la cocinera y a las criadas se marchó. Estas seguían desconcertadas. En realidad, a Selena le costó bastante cargar con esta agua, ya que aún tenía bastante grasa en el cuerpo en comparación con sus músculos. Pero de repente fue la palangana de agua la que se llevó una criada. Era Jenna, que sonriendo le explicó a Selena que le gustaría ayudarla, y le explicó que aunque no se podía decir mirándola, era realmente fuerte. Así que Mistress no tenía por qué haberse preocupado. Entraron en la habitación, y Selena pidió que Jenna dejara la palangana de agua para poder irse, pero ella le explicó con una sonrisa que quería seguir ayudando a Selena. Selene se sorprendió porque Jenna no parecía una persona temerosa de la maldición, pero no entendía por qué debería temerla. Después de todo, la maldición no era contagiosa de todos modos. Entonces pensó en el hecho de que esta niña necesitaba un cambio de sábanas. Selena estaba increíblemente agradecida por la ayuda de Jenna y por fin se convenció de que era una persona muy agradable. Jenna terminó con su trabajo y le pidió que, si era necesario, Selena la llamara siempre que quisiera. Selena estaba realmente agradecida. También sintió que podía ser amiga de Jenna y hacía mucho tiempo que no sentía esa alegría. Después de que a Selene le trajeran agua bendita, las criadas le explicaron que la compra se había hecho directamente en el templo.
Así se podía garantizar la calidad de la mercancía. Selena se alegró de haber conseguido el agua bendita, pero se sintió decepcionada porque solo había podido comprar 3 botellas de agua con tanto dinero. Pero de todos modos necesitaba emborrachar al chico lo antes posible. Así que dio las gracias a las criadas y se marchó. Cuando emborrachó al niño, ya era de noche, así que Selena esperaba que se sintiera mejor. Pero se dio cuenta de que estaba somnolienta. No era extraño, porque Selena había estado investigando mucho últimamente y estaba constantemente cerca del paciente, así que no había dormido lo suficiente. Así que se tumbó junto al chico en la cama y empezó a dormirse, sin darse cuenta de que Wilfred empezaba a volver en sí lentamente. Pero cuando se despertó de buena gana, se dio cuenta de que el chico ya estaba despierto y quiso saludarle, pero él solo se encogió hacia atrás, apartándole la mano y pareciendo muy asustado. Pero Selena no se ofendió por ello, pues sabía que aquel niño había vivido toda su vida sufriendo en soledad, así que su recelo hacia una persona desconocida en un lugar desconocido era natural. Así que se presentó con una sonrisa, explicando al chico que lo había encontrado inconsciente en el bosque y lo había llevado a casa para que recibiera atención médica. Y también explicó que le dio 3 botellas de agua bendita para combatir la maldición, así que parece que el agua bendita le hizo sentirse mejor. Y le explicó que no iba a hacerle daño. También le preparó comida para que recuperara fuerzas. Así podría quedarse en esta habitación hasta que volviera a la normalidad. Y se dirigió a la puerta y le explicó que no debía preocuparse de que viniera nadie, pues ella se encargaría de que no ocurriera tal cosa, y le prometió que volvería un poco más tarde para llevarle la cena. En cuanto Selene salió por la puerta, se dio cuenta de que era la primera vez que veía una mirada tan fría dirigida a ella, pero no iba a forzar a este chico a nada. Pero a Selene le gustaría que empezara a abrirse a ella poco a poco. Pero de cualquier manera, Selena estaba locamente feliz de que finalmente se despertara, así que felizmente fue a hacer el resto de sus tareas. Más tarde volvió a acercarse a él, y así, mientras un sombrío Wilfred seguía sentado en su cama, Selena empezó a airear su habitación y también a ordenar un poco. Hacía ya 3 días que Wilfred había recobrado el conocimiento. Aún no había tocado la comida y Selena incluso había intentado comer delante de él para hacerle saber que no estaba envenenada, pero fue inútil. Pero si esto continuaba, pronto podría morir de agotamiento. Selena le llevó comida, ofreciéndole el desayuno, pero el chico se limitó a darse la vuelta, mostrando claramente que no iba a hacerlo. Selena estaba desesperada. Se dio cuenta de que su falta de apetito podía estar relacionada con sus heridas. Y la única salvación para él es que no se mueve y pasa todo el tiempo en la cama para no gastar demasiada energía. Al final le dejó una bandeja con comida y se fue. Y vino a la hora del almuerzo para traerle algunas flores frescas. Esperaba que le ayudaran a relajarse. Y por la noche vino a traerle una muda de ropa pidiéndole que se cambiara. Finalmente, al día siguiente nada cambió, y él siguió sentado en la cama y tumbado. Así que por la noche Selena le prometió que también le visitaría mañana y le dio las buenas noches. Acabó por no comer nada en todo el día, así que Selene se inclinó y se disculpó ante el cocinero porque su duro trabajo había sido en vano, pero él le explicó temeroso que no debía disculparse por algo así. Pero Jenna se llenó de optimismo, explicándole a Mistress que algún día ese chico definitivamente tendría hambre y tal vez comería mañana. Selena se sintió reconfortada de que alguien no hubiera perdido la esperanza, por lo que pidió a la cocinera que preparara también comida para el desayuno. Debido al agotador día, al entrar en su habitación, Selena se derrumbó inmediatamente en su cama. Admitió para sí misma que poco a poco estaba empezando a perder realmente la motivación para hacer cualquier cosa. Pensó en su descontento padre, en las asustadas criadas y en el frío chico, y se dio cuenta de que tal vez realmente se estaba esforzando para nada. Pero después se dio cuenta de que ahora no podía mostrar ese lado débil, pero le preocupaba que, debido a la desnutrición, el niño al que estaba salvando con todas sus fuerzas pudiera morir. Y era muy consciente de cómo se sentía, porque estar solo podía ser deprimente. Por la mañana también vino ella, trayéndole una sopa que sería perfectamente cómoda para su digestión y también de alto valor nutritivo, e intentó explicarle al niño que debía comer, pero volvió a guardar silencio, y ya era el 5.º día que no comía nada. Selena se dio cuenta de que tal vez los síntomas de su maldición estaban remitiendo poco a poco,
pero él seguía sin comer, y Selena no sabía qué hacer ni qué hacer al respecto. Así que intentó darle de comer ella misma, pero el niño no hizo más que rechazar su ayuda. Se asustó mucho. Después se disculpó porque no quería forzarle y se puso a limpiar. Pero de lo asustada que estaba, se echó a llorar, y por más que intentó contenerse, no sirvió de nada. Estaba avergonzada porque ni siquiera iba a llorar. Así que lo único que pudo hacer fue salir corriendo, explicándole al chico que se le había metido algo en el ojo. Y él se sintió realmente incómodo por la reacción y pareció sentirse culpable. Por la noche, Wilfred salió a dar un paseo y oyó hablar a las criadas que no entendían lo que ama Selene intentaba conseguir. Escondía al huérfano y cuidaba de él, pero lo único que obtenía a cambio del muchacho era repugnancia. Sobre todo porque incluso le había regalado agua bendita que había comprado con el dinero que obtenía de la venta de sus caros vestidos y accesorios. Incluso se preguntaban cuánto del sueldo de un año solía gastar una criada en algo así, y literalmente no podían creer que todo fuera por ayudar a un chico, y aunque a las criadas Selena les seguía cayendo mal, empezaban a pensar en las palabras de Jen sobre que todo el mundo podía cambiar. Era por la mañana y Selena fue de nuevo a la habitación del chico. Se sentía muy culpable por lo de ayer, le había hecho comer y había llorado después. Así que decidió disculparse con él. Así que, al acercarse al chico, se disculpó por lo de ayer y feliz se dio cuenta de que había decidido ponerse ropa nueva y le dio las gracias por ello. Y entonces le dejó el desayuno y se dio cuenta de que probablemente era mejor que se fuera, ya que él probablemente se sentía incómodo. Pero de repente, en lugar de rechazar la comida, la cogió y empezó a comérsela. Y entonces, sin poder soportarlo, Selene lloró de felicidad dándole las gracias. Después, corrió feliz a la cantina e informó de que el chico había comido de verdad, aunque solo 5 cucharadas. Todos estaban locamente felices, pues por fin los esfuerzos y sentimientos de su joven ama fueron atendidos, y el muchacho empezó a confiar un poco en ella. Y Selena agradeció con una sonrisa a todos los que la habían ayudado y confió en poder contar con su ayuda entonces y en el futuro. Y, como resultado, inmediatamente empezaron a discutir otros menús para ver qué podían cocinarle a este niño para que le resultara más fácil comer después de una larga huelga de hambre. En la cena familiar, el duque Yeldred quiso hablar con Selena sobre el huérfano que había encontrado, pero ella le explicó alegremente que hoy el niño había comido un poco de sopa y algo de pan, lo que la hizo muy feliz. Con el tiempo, desde el día que comió por primera vez, empezó a comer un poco de forma constante cada día siguiente, y ya ha pasado un mes. Ahora empezaba a tener un aspecto más saludable, pero seguía estando demasiado delgado, por lo que Selene deseaba poder compartir al menos un poco de su propio peso con él. Pero se alegró de que con el tiempo empezara a estar más vigoroso y le explicó al duque que el estado de su pupilo había mejorado, y ella estaba locamente contenta por ello. Al final, el sorprendido duque Yeldred comentó con una sonrisa que Selene no había usado sus bolsillos de dinero para nada, pero la razón era que no había cosas que quisiera comprar. El duque dijo que Su Alteza daría una recepción en el jardín a finales del mes próximo en el Castillo Real y que deberían haber recibido las invitaciones muy pronto. Así que tendrían que empezar los preparativos. Selena se sorprendió porque era la primera vez que oía hablar de ello y preguntó a su hermana qué pensaba ponerse. Adele pensaba ir de compras la semana que viene. Selena solo pensaba alegremente en cómo a su hermana le quedaba bien cualquier conjunto que se probara y pensaba en cómo le gustaría poder ayudar a Adele y elegir algún conjunto para ella. Pero de repente se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta, así que se disculpó si había avergonzado a Adele con ello. Pero la niña declaró alegremente que le gustaría mucho que su hermana eligiera el vestido por ella, y el duque Eldred y la duquesa se quedaron tan asombrados como Selena, pues todo parecía un sueño. Pero Selene afirmó alegremente que sin duda la ayudaría, por lo que Adele se sintió agradecida, y esta foto desde fuera era realmente muy mona. Selena estaba contenta porque parecía que Adele empezaba a notar los cambios que se habían producido en ella y estaba locamente feliz por ello. Después de eso empezaron a planearlo todo. Más tarde, acudió alegremente a contárselo todo al chico, explicándole que se iba de compras con su hermana pequeña, Adele. Pero para que Adele no se avergonzara de ella, Selene pensó que tenía que seguir una dieta estricta y adelgazar. También pensó que,
como se movía mucho mientras cuidaba del niño, incluso había perdido un poco de peso. No estaba segura de si el niño sabía leer, por lo que la opción de los libros se desvaneció de inmediato, pero tal vez podría conseguir algún tipo de juguete, aunque ni siquiera sabía cuántos años tenía, por lo que no estaba segura de qué elegir. Pero no era extraño que Selene no supiera cuántos años tenía. Al fin y al cabo, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Se preguntó torpemente si él podría presentarse ante ella. Pero después, Selene se dio cuenta estupefacta de que tal vez ese chico ni siquiera tenía nombre, y por eso se sintió muy incómoda. Pero para su sorpresa y vergüenza el chico se presentó, se llamaba Wilfred, y era un nombre que a Selene le gustaba mucho. También le agradeció alegremente el nombre y prometió llamarle así de ahora en adelante. Selena estaba realmente contenta y esperaba que Wilfred y ella siguieran acercándose. En ese momento, Louis Percival estaba sentado escribiendo cartas y preguntándose si la señorita Selena también debería asistir a su recepción. Pero el incómodo mayordomo le explicó que la chica probablemente acudiría aunque no estuviera invitada. Pero recordó su reacción en el momento en que Adele la había invitado a unirse a su pasatiempo y por eso ahora Louis no estaba tan seguro. Ha pasado una semana y Selena ha ido de compras con Adele y han elegido conjuntos juntas. Mirando a su alrededor, Adele Selena estaba encantada porque todos los trajes parecían hechos a su medida. Selena estaba realmente contenta de que ya hubiera llegado ese día tan esperado de compras con su hermana, pues lo había estado deseando tanto que ni siquiera podía dormir. Selena se compró literalmente todas las cosas que se probó su hermana, porque se pusiera lo que se pusiera, todo le quedaba genial, así que era demasiado difícil elegir una cosa. Y Selena estaba contenta ya que tenía algo de dinero ahorrado para gastar en ese momento, pero de repente Adele le recordó que Selena también necesitaba elegir un conjunto y le preguntó si podía ayudarla con esa elección. Acabaron pasándolo muy bien juntos y Selena, al volver a casa, se dio cuenta de que le había gustado mucho el viaje y le había comprado muchos regalos a Wilfred. Y dio las gracias a Adele por el día, pues realmente se había divertido mucho y estaba contenta de poder hablar un poco con ella. Selena estaba realmente contenta de que la distancia entre ella y Adele se hubiera acortado. Pero de repente se dio cuenta de que la niña había empezado a llorar. Y entonces Adele le explicó que estaba muy contenta de haber podido ir de compras con su hermana. Y acabaron llorando juntas y abrazando a Adele. Selena se disculpó sinceramente con ella. Al fin y al cabo, aunque Adele la había acosado durante mucho tiempo, era muy amable y era capaz de confiar en ella. Así que a Selena le resultaba difícil imaginar lo sola que había estado antes. Finalmente se calmaron un poco más tarde y Selena decidió que a partir de ahora Adele sería su prioridad y que tenía que hacer todo lo posible para hacer feliz a su preciosa hermana. Así que prometió esforzarse más por ser una buena hermana mayor a partir de ahora. Cuando Selena regresó, se dirigió directamente a Wilfred y le explicó que le había comprado muchos regalos. El primero era ropa, pues pensaba que Wilfred era muy guapo y cualquier prenda le sentaría bien. También le llevó unos dulces riquísimos para que se pusiera bien cuanto antes, y le compró algunos juguetes porque no sabía qué le gustaría. Y luego mira a tu alrededor en el panorama general. Selene torpemente informó de que un poco de compras había salido, por lo que torpemente se disculpó. Después de todo, Selene había pasado tanto tiempo pensando en lo que quería para complacer a Wilfred que se había enfrascado demasiado en las compras. Pero entonces el chico torpe se inclinó y le dio las gracias a Selena, para vergüenza de esta. Pero ella le explicó que no debía darle las gracias, porque solo se alegraba de ver feliz a Wilfred, y le explicó que en cuanto Wilfred pudiera moverse libremente, podría probarse la ropa, y le pidió que no fuera tímido y que se comiera los caramelos tranquilamente, y le sugirió que también jugaran juntos con los juguetes. Este día fue realmente feliz para Selena, y esperaba que días como este volvieran a repetirse. Y Jenna había terminado con el entrenamiento de Selena. Jenna era la criada personal de Selena desde hacía una semana. Como tenía un carácter inquieto desde el principio, las empleadas abandonaban el puesto. Y por eso, este lugar quedó vacío. Pero el duque Eldred explicó que Selene necesitaría una criada personal tarde o temprano, así que ya debería estar buscando a alguien. Y por supuesto, la elección principal fue Jenna, porque era una chica muy alegre y simpática. Además, era ingeniosa, así que era la mejor opción.
Pero de repente Jenna se dio cuenta de que Selena volvía a estar incluso más delgada que antes. Se alegró de que sus cambios en la dieta hubieran marcado la diferencia. Al fin y al cabo, hacía poco que había cambiado de dieta, y durante el último mes no se había saltado ningún entrenamiento ni había roto su dieta, por lo que su peso había bajado con seguridad, pero, sin embargo, Selena seguía estando lejos de su físico medio. Así que siguió intentándolo, y aunque al principio no se notaba, cuando Selena se puso al lado de Adele, la diferencia entre ellas se hizo más evidente. Más tarde, la chica iba a ir a visitar a Wilfred, pero allí se encontró con la duquesa y Adele, que le desearon felizmente los buenos días. Últimamente, Selena ha empezado a entablar una buena relación con su hermana y su madrastra, y mañana también tenía previsto asistir a una recepción en el jardín con Adele en el Castillo Real. Y Selena se sintió muy aliviada de que su hermana ya no le tuviera miedo, y ahora incluso se había ofrecido a prepararles unos dulces juntas después de comer. Finalmente se dirigió a Wilfredom deseándole buenos días y lo vio leyendo un libro. Él también saludó a Selena con una sonrisa. Selene se acercó y acarició alegremente la cabeza del chico, explicándole que, en efecto, era digno de admiración. Al fin y al cabo, llevaba estudiando desde por la mañana. De hecho, Wilfred ya había recuperado la salud y comía lo suficiente, y a pesar de la fiebre ocasional, ahora podía andar y hacer cosas cotidianas. Pero el cambio más significativo era que por fin había empezado a hablarle, y Selena podía suponer que Wilfred se había dado cuenta de su verdadera intención, y por lo tanto, empezaba a abrirse un poco a ella. Pensó en el momento en que Wilfred la había llamado por su nombre de pila por primera vez, porque entonces se le habían saltado las lágrimas. Wilfred tampoco le había hablado aún a Selena de su pasado, pero ya no tenían problemas con las conversaciones normales, y el chico también tenía conocimientos básicos, así que lo más probable era que hubiera vivido con alguien hasta cierta edad. Últimamente Selena se había hecho cargo de su educación en lugar de un maestro, y había estado alfabetizando a Wilfred y hablándole del país en el que vivían. Selena tenía la impresión de que Wilfred era un chico realmente bueno y honrado, y le parecía especialmente tierno que Wilfred la siguiera como una gallina sigue a su madre. Así que Wilfred ya se había convertido en una persona importante en la vida de Selena, y era como su hermano pequeño. Y aunque todavía había gente en la casa que la trataba con frialdad, empezó a entablar amistad con los demás, y gracias a que Selena ya había establecido una relación con Adele, tenía menos miedo de las criadas. Y Selena esperaba poder ayudar a Wilfred lo suficiente para que en el futuro pudiera vivir una vida arreglándosela solo. Al final, Selena sugirió a Wilfred que saliera a dar un paseo, pues hacía un sol espléndido, y él, avergonzado, aceptó la propuesta. Acabaron dando un paseo juntos, cogidos de la mano, y Selena no dejaba de mirar por Wilfred, preocupándose y asegurándose de que no se cansaba. Pero de pronto la niña vio unas setas y le parecieron apetitosas, pero Wilfred le explicó que no debía comerlas, pues de lo contrario le daría dolor de estómago. Selene se sorprendió de que él supiera tal cosa, pero le explicó con calma que, cuando no tenía qué comer, Wilfred las había probado. Lo que oyó hizo que Selene se sintiera muy triste. Más tarde discutieron el tema de la relación. Wilfred no estaba interesado en ella, pero Selena era de una opinión diferente, ya que quería tener amor algún día. Así que ella explicó que estaba esperando que un día habría un príncipe destinado solo para ella. Tras lo cual explicó al chico que no podría visitarle mañana hasta la noche, por lo que le pidió que se portara bien y la esperara con Jen. Y le explicó a Wilfred que iba a una merienda en el Castillo Real, donde se celebraría una recepción, y Selene estaba segura de que todos admirarían a su dulcísima hermana. Wilfred se dio cuenta de que a Selena realmente le disgustaba tanto Adele, pero ella le explicó que Adele era realmente muy buena y que era su máxima prioridad. Y al oír eso, al chico obviamente no le gustó y se puso celoso. Finalmente llegó el día de la recepción en el jardín. Selena admiraba sinceramente el aspecto de su hermana, pues era la más encantadora no solo de aquel lugar sino de todo el mundo. Pero Adele tenía exactamente la misma opinión de su hermana. Al mirar a su alrededor, Selena se dio cuenta de que al renacer en este cuerpo era la primera vez que podía visitar tales lugares y su corazón se aceleró de expectación. Aunque estaba segura de que sería de la que peor se hablaría, ya que su reputación era repugnante. Las nobles se acercaron y saludaron a Adela con alegría, pues hacía mucho tiempo que no la veían y esperaban encontrarse con ella.
Miraron a Selena con evidente desagrado, sin entender qué hacía ella aquí. Saludó a las chicas, pero no les sorprendió la reacción. Al fin y al cabo, era Selena, que antes se había comportado de forma inapropiada. Seguía oyendo conversaciones a sus espaldas que le aconsejaban no cruzar miradas con Selena, pues de lo contrario ella señalaría inmediatamente todos los defectos de la persona. Y las otras damas se dieron cuenta de que al principio ni siquiera habían prestado atención a Selena, porque el ambiente que rodeaba a la chica se había convertido en algo diferente. Como si se tratara de otra persona, y solo esperaban que Adele estuviera bien y Selena no la estuviera atormentando demasiado. Selena estaba triste por todo lo que había oído, pero se dio cuenta de que nadie se atrevería a hablar directamente con ella por su condición de duquesa. Pero no quería que Adele se sintiera avergonzada de ella, así que decidió irse a algún lugar lejano. Pero cuando Adele la llamó, abrazó a la chica felizmente, lo que sorprendió a todos a su alrededor, y explicó que estaba locamente feliz de poder venir aquí con su hermana. Y entonces Selena se dio cuenta de que Adele ahora estaba tratando de defenderla de una manera que la hacía sentir bien. Pero también era embarazoso. Pero de repente, Louis Percival se acercó a ellos, dando las gracias a las chicas que habían acudido por responder a su invitación. Todos los presentes empezaron inmediatamente a hablar del primer príncipe que había llegado y a admirar su belleza. En ese momento, Adela y Selena se inclinaron y le saludaron, pero de repente Selena vio la mirada del príncipe sobre ella y se preguntó si el vestido le quedaba tan mal. Pero de todas formas, su único objetivo era marcharse cuanto antes, dejando que Adela y Luis estuvieran solos. Por lo que Selena rápidamente trató de pensar en alguna excusa para marcharse. Pero para su sorpresa, Adele ya se había despedido de Luis, explicándole que su madre la había llamado, por lo que necesitaba marcharse, y aconsejó al príncipe que hablara con su hermana en su lugar. Una sorprendida Selena no entendía por qué Adele estaba haciendo esto. ¿Y de verdad creía que le gustaba tanto Louis Percival? Porque Selena ya había hecho todo lo posible para dejar claro a todos los que la rodeaban que no lo era. Así que se sintió muy estresada cuando el príncipe la dejó sola. Finalmente, Louis Percival la cogió de la mano y comenzó a alejar a Selena, mientras ella se sorprendía de cómo había llegado a esto. Ahora estaba a solas con el interés amoroso del protagonista original, y ni siquiera sabía de qué hablar con él. Pero Louis Percival fue el primero en iniciar la conversación al darse cuenta de que todos los invitados a su fiesta del té estaban sorprendidos por el repentino cambio de Selene. Explicó torpemente que hacía poco que quería hacer algunos cambios y que estaba muy contenta de haber conseguido lo que quería, pero Louis Percival no entendía su motivación. Entonces Selena me explicó que se había dado cuenta de algo, porque antes había sido una persona muy caprichosa a la que no se podía ayudar en absoluto, y estaba realmente mimada por el estatus y los beneficios disponibles. Y hacía lo que le daba la gana, y se dio cuenta de que envidiara a la muy querida Adele, y eso era algo muy bajo, porque era una persona maravillosa. Pero ahora había decidido actuar de forma que no causara problemas a nadie. Pero también admitió que había sido grosera con el primer principio y que había causado algunos problemas, pero Louis Percival le explicó tranquilamente que no le guardaba rencor, porque nunca había considerado que fuera un problema. Selena se dio cuenta de que Adele y el primer príncipe eran las únicas personas verdaderamente amables que la rodeaban. Así que quiso que estos dos ángeles se convirtieran en pareja. Pero de repente Louis Percival le contó que Selena había retomado recientemente sus clases de filología en serio y que ahora también practicaba la magia. Se sorprendió mucho de que su padre también hablara de ella, y por eso realmente podía sentir que se estaba convirtiendo en una persona diferente. Así que ella declaró que todo era verdad. Además, ella estaba disfrutando de su pérdida de peso y ya estaba teniendo cierto éxito. Louis Percival se dio cuenta de que, efectivamente, estaba aún más guapa. Se alegró por el cumplido, aunque Selene se dio cuenta de que era un halago, así que le dio las gracias a Louis. Más tarde empezaron a hablar de diferentes temas, de las últimas noticias e historias, y finalmente, tras un rato de conversación, Louis Percival confesó que ni siquiera se había esperado que la señorita Selena resultara ser una persona tan agradable con la que hablar. De hecho, el sentimiento era mutuo. De hecho, ni ella misma se había esperado que un diálogo con el primer principio resultara tan fácil. Al final llegó la hora de despedirse,
Y al mirar a Luis marcharse, Selena pensó felizmente que podría formar una familia con este hombre si se casaba con Adele como en el original, y entonces podrían ir todos juntos a merendar y socializar. Pero de repente Luis Percival se detuvo y le preguntó si podían volver a verse. Selena pensó que Luis debía de querer venir de visita para ver a Adele, así que aceptó encantada y se despidieron. Al fin y al cabo, la chica estaba muy contenta de que su relación con los demás empezara a mejorar de verdad, y tal vez pudiera evitar morir a manos del primer príncipe después de todo. Así que gustarle al menos un poco no era una mala opción. Cuando Selena, Wilfred y Adele llegaron a casa, celebraron una merienda, y Selena admitió con tristeza que nunca había conseguido hacer amistad con nadie. Pero eso era de esperar, ya que su imagen estaba en su peor momento e incluso se contaba que había derramado té sobre un hombre, aunque todo el incidente había sido culpa suya. Pero Adele estaba decidida a que pronto todo el mundo viera lo encantadora que era Selena, y Adele estaba decidida a ayudarla con eso. Selena estaba realmente agradecida por tanta ayuda y se preguntó si Wilfred también querría hacer amigos, pero él le explicó tranquilamente que no le hacía falta, ya que solo tenía suficiente para Selena. Estaba realmente sorprendida y conmovida por sus palabras y se sentía muy feliz, así que mientras abrazaba al chico reflexionó sobre lo dulce que era que Wilfred se hubiera encariñado tanto con ella durante este tiempo. Adele solo preguntó incómoda si a Wilfred realmente le gustaba tanto su hermana, pero Selena explicó que Wilfred era como un hermano pequeño para ella y que por eso le gustaba tanto, pero que por supuesto también le gustaba a Adele porque era su hermana. Pero también Adele se dio cuenta de que en la merienda real, la chica mantuvo una larga conversación con el primer príncipe, y entonces Celine se dio cuenta de que era la mejor oportunidad para dejarle claro que no estaba interesada en él. Por lo que Selene le explicó que en realidad no pensaba en absoluto en el señor Louis Percival, y que por tanto Adele ya no podía preocuparse ni ocuparse de él. Adele estaba realmente sorprendida, porque antes Selene podía considerarse obsesionada con el primer príncipe. Y aunque Selena se dio cuenta de que entonces no era ella en realidad, sino la heroína original, se sintió muy incómoda al oír algo así sobre sí misma. Pero de pronto Wilfred preguntó de quién hablaban. Selene le explicó que Louis Percival era el primer príncipe del país en el que vivían y que era un buen hombre. Pero Wilfred sabía que a Selene le gustaban los príncipes y que estaba esperando uno, y preguntó por él. Selene le explicó torpemente que él le había gustado antes, tras lo cual intentó cambiar de tema, pero eso enfadó claramente a Wilfred. Finalmente llegó el día de la llegada del primer principio, así que todas las criadas de la finca estaban muy ocupadas, pero no tenía nada que ver con la propia Selena. Así que se fue a casa de Wilfred, y comentó alegremente que aquel chico la asombraba de verdad, pues lo recordaba todo al instante, le dijera lo que le dijera. Selena enseñaba cosas a Wilfred en su tiempo libre. Solo tenía que explicarle algo una vez, y Wilfred lo memorizaba. Tenía una memoria excelente. Selena también se alegró de que ya no tuviera problemas de salud, por lo que confiaba en que pronto pudiera realizar tareas domésticas ligeras. Pero de repente Wilfred vio al primer príncipe entrando por la ventana. Selena le explicó quién era aquel hombre, y Wilfred se dio cuenta a regañadientes de que aquel tipo era completamente distinto a él. Pero de repente entró una doncella. Dirigiéndose a Selene le explicó que el duque Eldred la estaba esperando y le pidió que Selene también asistiera a la fiesta del té con su Alteza el Príncipe. Se sorprendió mucho, pues nunca antes la habían convocado a semejantes fiestas del té, pero disculpándose con Wilfred le explicó que debía ausentarse un rato. Pero el niño, cogiéndole la mano, le pidió que Selena no se alejara de él, pero ella se acercó, le acarició la cabeza y le prometió que volvería muy pronto. Pero era testarudo. Selena se sorprendió, pues era la primera vez que veía a Wilfred, que siempre había sido un chico muy obediente y modesto, tener semejante rabieta. Agarró la mano de Selene y la abrazó por el brazo, y aunque Selene no entendía el motivo, sabía que estaba claro que no quería que lo dejara. Ella misma quería quedarse con Wilfred, pero no podía rechazar la invitación de su padre y primer príncipe. Así que le explicó al chico que lo sentía mucho, pero que tenía que charlar un rato y volver enseguida, tras lo cual se marchó. Al final, a pesar del deseo de Selena de marcharse cuanto antes, fue bombardeada a preguntas por todos lados por el primer principio y Adele,
lo que la incomodó mucho, porque se suponía que no debían hablar entre ellos. Y Selene intentaba desesperadamente darles algún tema de conversación del que pudieran hablar los dos, pero por alguna razón se volvían hacia ella. Y cuando intentaba marcharse discretamente no dejaban de retrasarla. Selena sabía que la novela debía ir formando poco a poco el ambiente adecuado para esta pareja, pero de momento no ocurría nada, pues estaban completamente absortos hablando con ella. E incluso una profana en romances como Selena se dio cuenta de que ahora no había química entre ellos. Pero mientras Selena se levantaba, se dio cuenta de que por mucho que estos dos quisieran que se quedara con ellos, tenía que irse y dejarlos solos. El príncipe se sorprendió de que Selena tuviera asuntos que atender, y Adele supuso alegremente que Selena iba a ir a ver a Wilfred. Pero el príncipe no sabía de quién se trataba. Entonces Adele le explicó que su hermana había rescatado a un niño que yacía inconsciente en el bosque y que ahora cuidaba de él. Luis se dio cuenta enseguida de que el niño era huérfano y no entendía por qué Selena había decidido hacerse cargo de él ella sola, ya que podría haber sido enviado a un orfanato hace mucho tiempo y entregado a personas especiales para que se ocuparan de él. Selena explicó que en un principio había estado preocupada por la salud de Wilfred, razón por la cual la había traído aquí, y que por lo tanto la responsabilidad de Wilfred recaía enteramente sobre ella. Se dio cuenta de que aunque Louis Percival era un hombre amable, no diría que Wilfred había sido maldecido. Pero cuando Adele informó de que Wilfred ya estaba muy unido a Selena, Louis tenía muchas ganas de verlo. Pero al recordar la reacción de Wilfred, Selena se dio cuenta exactamente de que, por alguna razón desconocida, a Wilfred le caía realmente mal el primer príncipe. Así que le explicó torpemente que el chico era bastante tímido cuando veía a extraños. Así que le prometió que algún día se conocerían. Aunque la intuición de Selena le decía que era mejor no dejar que se conocieran. Con el tiempo, una vez terminada la fiesta del té, Louis Percival empezó a visitarlos muy a menudo, incluso cuando Adele no estaba en casa. A ella le molestaba mucho este tipo de atención. El mayordomo explicó que lo más probable era que le hubieran dicho al príncipe que se decidiera por una novia y que esto se debía a que la influencia de los aristócratas había aumentado últimamente. Y entonces Selena preguntó si el príncipe estaba considerando a Adele como su elección. Pero el mayordomo le explicó que era lógico que la familia real llevara a alguien de su familia, pero que aún no se sabía exactamente quién sería la novia. Selena comprendió que el mayordomo debía de estar siendo formal y que la novia sería definitivamente Adele, pues Louis Percival no la había considerado como novia. Acabó yendo a casa de Wilfred más tarde y leyendo un libro, confesó que había tenido mucho trabajo últimamente y que había empezado a echar de menos leer en compañía de Wilfred. Wilfred estaba claramente celoso, pues sabía que Selene había salido mucho con el primer príncipe últimamente y no había forma de que ella pudiera negarlo. Porque realmente era la razón número 1 por la que pasaba menos tiempo con Wilfred. Últimamente Wilfred caminaba cada vez más con ella y no quería quedarse al cuidado de Jen. También prefería no cruzarse con otras personas. Y por supuesto, era muy agradable que Wilfred estuviera tan unido a ella y Selena se sintió feliz, pero sabía que a Wilfred no le haría ningún bien si rechazaba el contacto con todas las personas menos con ella. Pensó que debía intentar seguir adelgazando, así que le pidió a Wilfred que le hiciera compañía durante el paseo. Y luego fueron al jardín y miraron las flores. Selena explicó que no hace mucho habían estado brotando, pero que ahora estaban floreciendo. Y al mirar a Wilfred le pareció a Selena que a aquel muchacho le gustaban mucho las flores, y que tal vez algún día podría ayudar en el trabajo de los jardineros. Pero de pronto se preguntó ¿y Wilfred qué le gustaba? Pero él le contestó tranquilamente que le gustaba a Selena. Ella se quedó sorprendida y confusa porque había esperado oír algún tipo de color. Sin embargo, también le explicó a Wilfred con una sonrisa que él también le gustaba con locura, pero en ese momento, cogiéndole la mano y acercándose, observando a Selene con una mirada de lo más seria, Wilfred le explicó que Selene le gustaba más que nadie y que le gustaría ser el primer lugar para ella. Selena se dio cuenta de que Wilfred era muy adorable y le resultaba simpático, pero ella tenía a Adele y a otras personas importantes. Especialmente ella nunca puso a nadie en su lugar. Así que le explicó a Wilfred que para ella, tanto Wilfred como Adele eran lo primero.
Pero cuando regresaban se dieron cuenta de repente de que Louis Percival había llegado. Selene no entendía cómo estaba aquí, ya que nadie le había avisado de que venía. Junto a él estaba también el duque Eldred, quien explicó a su hija que él y el príncipe se habían visto recientemente en una reunión celebrada en el castillo, por lo que decidió invitar a Louis a su casa. Louis Percival saludó a Selena e inmediatamente supuso que el chico que estaba en su compañía debía de ser el mismo del que le había hablado anteriormente. Finalmente, así fue como se produjo su primer encuentro, y como Selena había supuesto, a Wilfred no le gustaba Louis y desde fuera hasta se podría decir que le odiaba. Así que salió en defensa de Wilfred, se disculpó con el príncipe y le explicó que Wilfred parecía avergonzado por su primer encuentro. Pero Louis Percival le explicó con calma que era él quien debía disculparse, pues debía de haber asustado al muchacho con una alocución tan repentina. Pero de repente Selena se sorprendió al ver que las manos de Wilfred temblaban, así que se disculpó y empezó a llevárselo explicándole que Wilfred no se encontraba muy bien. Cuando se quedaron solos, Wilfred lloró de impotencia. Solo podía pensar en lo patético que era. Odiaba a Louis y no quería que Selena le dejara. Y ella, abrazando a Wilfred, no entendía lo que pasaba. Sabía que evidentemente le pasaba algo y que debía de estar afectado por algún trauma infantil. Así que lo abrazó y le explicó que todo estaba bien. Al final, con el paso del tiempo, Wilfred se calmó y entonces, acariciándole la cabeza, Selena se dio cuenta de que, sin duda, Wilfred había recordado algo tan duro que ella no podía ni imaginárselo. Así que le prometió con una sonrisa que se esforzaría mucho para que toda la horrible experiencia que había vivido fuera cosa del pasado. Y entonces el chico, avergonzado, se acercó a Selene y le preguntó si podían estar siempre juntos. Ella se dio cuenta de que debía de tener mucha ansiedad por haber sido abandonado por sus padres, y él tenía miedo de volver a quedarse solo, así que ella le prometió que estarían juntos para siempre. Y Wilfred se avergonzó al comprobar que era una promesa que Selene le había hecho, y en ese momento, su dependencia de Selene se hizo sentir. Jenna ayudó a Selene a arreglarse y le cepilló el pelo, fijándose en lo increíble que era el color de los ojos de su ama, pues eran como la amatista. Selene se sintió muy avergonzada por semejante cumplido, y también feliz de que últimamente hubieran empezado a hablarle más a menudo. Pero informó que el color de los ojos de su hermana era muy hermoso, pues eran de un azul helado. Los ojos del señor Louis Percival también eran de un hermoso color dorado que le sentaban de maravilla. Pero Jenna dijo que el color de los ojos de su Alteza era especial, porque eran la prueba de que Louis Percival pertenecía a una familia noble, pues el tono dorado de los ojos solo podía ser el de una persona de la realeza. Y entonces Selene se asombró al pensar que eran momentos como este los que volvían a recordarle que se encontraba en una novela fantástica. Sin embargo, a Selene le gustaba mucho más el bonito pelo negro y los ojos oscuros de Wilfred. También le preguntó por su horario. Selene tenía que asistir a una conferencia, después de la cual iría a sus clases de magia práctica. Y entonces Selene pensó felizmente en el hecho de que podría pasar, después de sus clases, tiempo con Wilfred y su hermana. Al observar a las personas más importantes para ella, Selene se dio cuenta de que sentía una sensación de paz y le hubiera gustado disfrutarla indefinidamente, pero sabía que en un futuro próximo les ocurrirían diversos problemas a los protagonistas. El más peligroso de todos Selene llamó al segundo príncipe. Este príncipe había sido maldecido al nacer y casi había sido asesinado de niño por orden del propio padre del rey. Gracias a su niñera consiguió escapar, pero después, según la novela, le esperaba una existencia cruel, completamente distinta a la de un príncipe criado con amor y cuidados. Y su intención era matar a toda la familia real y al propio príncipe Louis Percival a causa de su odio. Pero su odio era natural dada la forma en que era tratado después de todas las penurias que había soportado. Pero aunque el segundo principio intente cumplir el plan, el poder del protagonista, el príncipe Louis Percival, y la fuerza de la diosa Adele, que pronto será despertada, ayudarán sin duda a superar todas las dificultades. Pues según la novela, Selene era la única que debía morir. Pero sin embargo, no tenía por qué preocuparse, ya que a través de las dificultades el amor de la pareja incluso se reavivaría.
pero se preguntaba cuál era la maldición del segundo príncipe y si era diferente de la que había caído sobre el cuerpo de Wilfred. Pero cuando recordó la maldición, también se preguntó cómo se sentiría Wilfred. Él le informó de que se encontraba bien, pero Selene se dio cuenta de que el chico estaba pensando en algo antes de contestar, por lo que pensó que tal vez no le estaba diciendo toda la verdad, y le pidió que se confesara con ella si se encontraba peor. Así que pasaron todo el día juntos, y el sol empezó a ponerse en el horizonte, y entonces se dieron cuenta de que era hora de volver a casa. Entonces Selene sugirió que fueran todos a su habitación a jugar, o simplemente a descansar, pero Wilfred estaba muy cansado, así que quería descansar. Selene accedió encantada, pues se daba cuenta de que después de tanta diversión, el cansancio podía hacer mella. En cuanto se hubieron ido a casa, Selene se despidió de Wilfred y, hablando con su hermana, le propuso jugar a las cartas antes de cenar. Ella aceptó encantada, pues Adele había perdido la última vez y esta vez pretendía ganar. Pero en cuanto Wilfred estuvo en su habitación, enseguida se planteó por dónde se extendía la maldición. Sentía un dolor insoportable, tanto que perdió el equilibrio y se cayó.